Cultura de paz y conflictos internacionales es el título de una asignatura del trabajo fin de grado o TFG que se ubica en el cuarto curso del Plan de Estudios del Grado de Ciencia Política y de la Administración de la UNED. El trabajo fin de grado condensa el desarrollo de prácticamente todas las competencias específicas que se persiguen con el título de grado. En concreto, en esta materia que hoy nos ocupa, Cultura de paz y conflictos internacionales, el equipo docente que la conforma y ha elaborado sus contenidos pretende destacar un aspecto esencial de los estudios internacionales, como es el que se refiere a la investigación de los conflictos armados, internos e internacionales y su relación eventualmente recíproca, así como a la investigación sobre la paz. Tenemos la gran suerte de contar una vez más en Sin Distancias con Paloma García Picazo, profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, habitual colaboradora, quien junto al profesor Carlos Echevarría, también hoy aquí, conforma el equipo docente de esta asignatura del trabajo fin de grado. Profesora García Picazo, gracias siempre. Quiero saludar a todos los oyentes de Radio Nacional y sobre todo, principalmente, a los alumnos y alumnas de la UNED que participan de los estudios internacionales que se imparten en el grado de Ciencia Política y de la Administración. Hoy vamos a celebrar un programa relacionado con una de las líneas del trabajo fin de grado de las que se imparten en la facultad. El curso pasado, como ya mencionamos en otro programa anterior, tuvimos la primera promoción de graduados y entonces en este curso una de las líneas se denomina de forma prácticamente igual a la de este programa de radio, como es Cultura de paz y conflictos internacionales. Hoy está aquí conmigo el profesor Carlos Echevarría, que es otro de los profesores encargados de esta línea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, Paloma. Lo primero que queríamos señalar en este título, hay dos dimensiones que a la vez que son contradictorias, pues son complementarias. La cultura de paz, a lo mejor incluso en los momentos del mundo en los que nos encontramos, puede extrañar a alguien, pero nos parecía interesante precisarlo un poco, porque todos tenemos en general una noción de la paz, pues como es lógico, muy idealizada, es en sí una idea para bastantes utópica, porque realmente es una situación muy, muy escasa, por desgracia, en la historia de la humanidad. Y en este aspecto la paz comenzó a ser objeto de estudio intensivo, sobre todo a partir del año 1945, con un autor que se llama Theodore Lentz, que fundó en la ciudad estadounidense de San Luis el Peace Research Laboratory, es decir, el Laboratorio de Investigación para la Paz. Lógicamente, en esas fechas, después de la Segunda Guerra Mundial, se procuraba por lo menos esbozar algún intento de pacificación, si no definitiva, sí por lo menos tendente a evitar que determinados desastres no volviesen a producirse. En cualquier caso, en nuestra materia, en las relaciones internacionales, el objeto de la paz ha sido siempre central y decisivo. Y sobre la base de esta mínima referencia se ha ido articulando un concepto de paz que mínimamente vamos a tratar de esbozar como paz en sentido negativo y paz en sentido positivo. Y alguien quizá pueda preguntarse, ¿negativo? ¿Cómo es posible tener una concepción negativa de la paz? Pues bien, es relativamente fácil de comprender. La concepción negativa de la paz es aquella que simplemente se refiere a la ausencia de guerra o a la ausencia de un conflicto armado abierto. Y esta es la situación que se da en los momentos de tregua, en los momentos de armisticio, es decir, el silencio de las armas. Pensemos que esta situación de armisticio es generalmente la que ha predominado a lo largo de la historia de la humanidad, que se ha desenvuelto en una sucesión casi interminable de guerras y de conflictos armados. Y esto nos lleva a los tratados de paz.
que se suelen signar entre los vencedores y los vencidos de las guerras, y aquí emergería la noción de paz vinculada a justicia, porque los tratados son un acto jurídico internacional, además de la mayor solemnidad imaginable, pero hay tratados de paz que, como todos nuestros oyentes seguro que pueden rememorar por sí mismos, dejan una secuela de agravios, de humillaciones a los vencidos, entre los cuales, y todos, por ejemplo, podemos pensar en las consecuencias del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, que originan pues sentimientos de venganza, de rencor, de injuria. Se toma como una situación profundamente injusta. Y claro, lógicamente también sobre ese suelo lo que crece es una nueva guerra. Parece casi como un círculo vicioso. No olvidemos tampoco que, nuestra materia, en realidad, como señalaba don Antonio Trujol, es tan antigua como la propia humanidad. Pensemos en las guerras de Mesopotamia, sumerios, acadios, asirios, simplemente con leer la Biblia, que es uno de los libros más antiguos del mundo, ya tenemos toda una crónica. Y, por ejemplo, en algo tan significativo y que sigue vigente en muchos aspectos en la sociedad contemporánea, pensemos en el derecho romano y esa frase latina que es vae victis, traducida como ay de los vencidos, y que muestran cómo el derecho de los vencedores suele ser totalmente omnímodo sobre los vencidos, que en la antigüedad pues eran vendidos como esclavos, eran masacrados, eran expoliados. A lo largo de la Edad Media, como sabemos, sobre todo las instituciones eclesiásticas procuraban establecer lo que se denominaban treguas o paces de Dios, buscando pacificar a los señores terrenales. Pero yo no quisiera perderme en estas honduras históricas y, pues ir al presente o a la situación más actual, que nos llevaría a la noción de paz positiva. Y aquí enlazaríamos con Johan Galtung, que es uno de los más conspicuos representantes de la investigación para la paz, y aquí habría que mencionar digamos que las tres instituciones más señaladas en el mundo contemporáneo, que están en activo desde los años 50, 60, hasta la actualidad, como podrían ser, simplemente las menciono por sus siglas, el PRIO de Oslo, el SIPRI de Estocolmo y la IPRA de Londres, es decir, todas instituciones de investigación para la paz, que además tienen el Journal of Peace Research, es decir, la revista fundamental para estas investigaciones. Estoy sintetizando al máximo. La paz positiva iría más allá de esa ausencia de conflicto y se relaciona en el caso de Galtung con la noción de violencia. La violencia se divide a su vez en estructural y en cultural, y mínimamente voy a tratar de enunciar sus principales contenidos. La violencia estructural es aquella que está instalada, como su propio nombre indica, en las propias estructuras de la sociedad y generalmente se materializa en forma de injusticia, de pobreza, de subdesarrollo, de ausencia de derechos humanos. A esta violencia estructural le acompaña una denominada violencia cultural. Y esta violencia cultural, dicho muy resumidamente de nuevo, es aquella mediante la cual, con unos ciertos valores culturales, se sanciona positivamente y se legitima la violencia. Violencia que puede resumirse en violencia de género, violencia étnica, es decir, la violencia ejercida por mayorías sobre minorías étnicas, que todos tenemos ejemplos en el mundo de esta desgraciada situación, violencia de tipo religioso y luego violencia de tipo ideológico. Y finalmente, ya habiendo hecho este pequeño repaso sobre las situaciones posibles, atenderíamos a la situación
de que esa violencia serían, digamos que, las causas profundas de la guerra. Guerra, que es un término actualmente proscrito, porque nosotros, como internacionalistas, somos todos conocedores del derecho internacional público, en el cual el derecho de la guerra, que formaba parte del derecho internacional clásico, desde 1945 está proscrito en el ámbito internacional, de tal manera que formalmente no existe. Sí es cierto que se dividía tradicionalmente en el derecho en la guerra, es decir, la regulación de los conflictos armados. Pensemos en las convenciones de Ginebra, en los estatutos de los beligerantes, de los prisioneros de guerra, de los tratos que no se deben infligir a las personas durante los conflictos armados, porque son un delito internacional, son un acto ilícito. Y finalmente estaba el derecho que regulaba, pues, por ejemplo, las declaraciones de guerra y todas las situaciones conducentes al conflicto armado. Como digo, esto está proscrito en la actualidad y se encuentra regulado fundamentalmente, pues, por Naciones Unidas con medidas de pacificación internacional. Pero claro, para pacificar previamente conviene saber qué es un conflicto interno, internacional, y eso es lo que vamos a ver. Por favor, Carlos, ahora ya ilústranos. Aprovechando este magnífico recorrido que has hecho, conforme ibas recorriendo en clave histórica y en clave conceptual estos contenidos, recordaba, aunque la historia es una herramienta importante, pero no vamos a concentrarnos en ella, sí es bueno hacer alguna referencia a momentos pretéritos, aquella famosa frase que yo evoco en mi manual de la asignatura de grado de Terencio, en clave precisamente negativa, pesimista, que consideraba que la paz no es sino un falso y breve armisticio en una guerra sin fin. Sí. Bien, una vez empezando de esta forma tan sombría, también es importante recordar, precisamente por esas siglas que has evocado del SIPRI, del Instituto de Estocolmo para la Investigación de la Paz, financiado por el Parlamento sueco, que el SIPRI da una de las mejores definiciones de guerra para entendernos, porque aunque efectivamente se ha ido produciendo todo lo que Paloma ha dicho, la profesora García Picazo ha dicho, la guerra sigue siendo una realidad y no hay más que mirar, por ejemplo, a Siria. Y la definición de guerra, para saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de guerra que da el SIPRI, es algo muy, muy concreto y muy cartesiano. Es un conflicto que se extiende al menos durante un año, que produce al menos 1.000 víctimas mortales y otra serie de factores. Pero esos ya nos sirven para arrancar y efectivamente la sociedad internacional actual nos ofrece lamentablemente diversos escenarios en los que esta guerra existe. Hemos hablado también de los tratados de paz y sus consecuencias, y ahí también, yéndonos a la historia, pero no tan lejos como la antigua Grecia, estaba precisamente recordando, cuando evocabas el Tratado de Versalles y sus consecuencias, ese magnífico libro de un economista, de John Maynard Keynes, que participó en las negociaciones de Versalles y que escribió una obrita que sigue siendo perfectamente actual: Las consecuencias económicas de la paz, donde presentaba, entre otras cosas, la situación en la que quedaba Alemania como Estado, como sociedad, y que efectivamente en pocos lustros llevó de nuevo a una segunda gran conflagración mundial. Pero bueno, aterrizando en los términos, conflictos, guerras, es muy importante ser conciso, ser concreto y sobre todo, denominar con corrección a este tipo de situaciones. Pensemos, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo para que luego sigamos el hilo conductor que nos hemos planteado. ¿Cuántas veces oímos hablar de guerras civiles? Guerras civiles que han existido siempre, pero que también es verdad que con el fin de la Guerra Fría los conflictos entre estados no han desaparecido, pero sí han aparecido en majestad los conflictos internos, los conflictos entre un actor estatal y actores no estatales. Una guerra, por ejemplo, como la actual, que se está librando en Siria y que tiene unas consecuencias terribles en términos humanitarios y con consecuencias geoestratégicas aún por vislumbrar. Una guerra civil no es cualquier conflicto en el que muere mucha gente dentro de las fronteras de un país. Es algo en lo que tiene que darse una serie de condiciones para que podamos hablar de tal cosa. Si no, será un conflicto con más o menos muertos, pero no una guerra civil. Una guerra civil requiere de un fraccionamiento del Estado,
requiere de una liberación de territorio por parte de uno de esos beligerantes, requiere de un reconocimiento internacional a ese poder alternativo, y eso que lo vimos en Libia en 2011, para irnos a la actualidad y que nuestros oyentes lo tengan fresco tanto en términos de imágenes como de asentamiento de contenidos, en Libia nos dimos cuenta cómo efectivamente en el marco de unas revueltas, una más de las revueltas árabes, en pocos días esas revueltas se transformaron en guerra civil. Cuando una parte del territorio libio escapó ya al control del Estado y del coronel Gaddafi, cuando el Estado se fraccionó con las deserciones en sus fuerzas armadas, en sus fuerzas de seguridad, y cuando desde el exterior, hay que acordarse de Francia, del Reino Unido, de la Alianza Atlántica, de las propias Naciones Unidas, se reconoce a ese Consejo Nacional de Transición como poder alternativo. Esa guerra civil terminó. Eso no quiere decir que haya acabado el conflicto. Libia hoy por hoy es un escenario de conflicto y por tanto ahí no tenemos que mezclar guerra, conflicto, guerra, sino que cada concepto tiene que ir en su sitio en el contexto de una sociedad internacional que nos ha tocado vivir extremadamente volátil. Hoy en día, cuando definimos la seguridad, la defensa, algunos nos acordamos de la comodidad con la que analizábamos estas cosas en la época de la Guerra Fría. Y no quiero decir con ello que la eche de menos, pero indudablemente el mundo actual es mucho más complicado. Totalmente de acuerdo. Realmente esa es una de las claves que se deben subrayar de forma sustantiva. Primero, yo a título personal, esto es totalmente a título personal, para mí la palabra guerra no está derogada no porque yo sea partidaria, sino todo lo contrario, sino porque la realidad es tozuda. Entonces, claro, no es equiparable. O sea, el conflicto es una situación que puede desembocar en guerra o no. Y entonces, claro, en realidad es un eufemismo llamar conflictos internacionales a las guerras de siempre. Toda vez que además, claro, los factores de conflicto subsisten, y esto iría ligado a la violencia estructural y cultural que a su vez apuntaba Johan Galtung en su momento. Porque, claro, el conflicto, esto es un tópico para nosotros como internacionalistas. El factor de conflicto sempiterno ha sido la cuestión territorial. Pero en la actualidad vivimos en un mundo que en cierta forma está como desterritorializado de manera progresiva, como acabas de señalar. Vivimos en una sociedad internacional más volátil. Y, por ejemplo, una de las cosas que se apuntan para los conflictos, si no del presente, sí por lo menos inminentes, y lo estamos viendo continuamente, son los conflictos por recursos. Recursos que pueden ser siempre hablamos de los energéticos, pero también pueden ser alimentarios o sobre todo un factor de conflicto que se auspicia para un horizonte bastante corto, sobre todo es el agua. Las aguas potables y las aguas utilizables, incluso los pasos por estrechos, eso siempre ha sido un factor estratégico universal de conflictividad. Y luego subsiste también, ya en la territorialización, subsiste la sempiterna cuestión de las fronteras. Porque heredamos un mundo trazado por los denominados boundary makers del siglo XIX, los hacedores de fronteras del colonialismo y del imperialismo, que las trazaban con compás y cartabón sobre la noción de frontera como una línea. Sin embargo, pues por ejemplo, aquí en España, tantas poblaciones como hay que se llaman de la frontera, Jerez de la Frontera, Morón de la Frontera, cuando las fronteras en otras épocas históricas no eran una línea, sino que eran una franja. Y en esa frontera generalmente se daban, por raro que parezca, porque claro, hay que refrescar también a veces la memoria, se daban más transacciones a veces que enfrentamientos. Se producían las batallas, pero eran unas batallas circunstanciales. Y claro, es una de las cuestiones que asoman ahora en la cuestión de la guerra. Guerras que también han cambiado con estos combatientes de los que tú hablabas, actores no estatales, porque estamos acostumbrados a las viejas categorías, guerras internacionales entre estados soberanos. Eso ahora, siendo cierto, pero es cada vez más impensable, o por lo menos no se manifiesta de una manera tan palmaria, pero sí subsiste esa conflictividad ligada a nuevos actores intervinientes en los conflictos internos
y después, como tú también has apuntado muy bien, internacionalizados en su gestión y en su eventual solución, que a veces luego se eterniza. Efectivamente. De hecho, ese final de la Guerra Fría, que fueron, recordémoslo, años de gran optimismo, entre otras cosas porque se quitaba el corsé que durante décadas había representado las relaciones internacionales en sentido amplio. También al quitar ese corsé, toda una serie de actores y de factores entraron en juego, entraron en liza con mayor libertad. Algunos indudablemente positivos, en términos de ideas, de libertad, de aire fresco, de puertas abiertas, pero también otros, y de hecho cada vez más, y esto es un comentario un poco cáustico, pero es mi aproximación al objeto de estudio, cada vez más en sentido negativo. Es decir, actores a veces estatales, pero cada vez más actores no estatales que tienen una mayor libertad para atravesar las fronteras en términos clásicos. Actores que no solo son individuos, sino que son también ideologías, que son flujos ilícitos. Y cuando hablamos de flujos ilícitos, y para quienes nos oyen, no hay mejor que el estudio de caso nuestro, España. Pensemos que somos un país, el único de Occidente, de Europa Occidental, que tiene frontera terrestre con el norte de África, a través de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, y que ahí encontramos no solo la inestabilidad que podemos definir a priori cuando hablamos de África en general, sino que lo primero que encontramos es la frontera económica más dramática del mundo. Es decir, una situación injusta, profundamente injusta, evocando esa aproximación de alguien tan importante como Johan Galtung para entender qué es la paz, qué es y nos encontramos con esa fractura. Y esa fractura es indudablemente un insulto al ser humano, es un insulto a las comunidades y tiene unas consecuencias en términos de seguridad. Pero junto a la cuestión económica, que para algunos es central, hay otras que no son necesariamente económicas, sino que tocan la ideología, que tocan la religión, o mejor dicho, la manipulación de la religión. Sí, la politización de la religión. Efectivamente, un actor por antonomasia como es el islamismo más o menos radicalizado, hoy en día es uno de los factores centrales a la hora de analizar regiones cada vez más amplias, porque antes era el norte de África, Oriente Próximo, pero ahora ya nos tenemos que ir hasta Asia Central para, incluyendo los factores que has dicho muy bien, la energía, el agua, otros, entran también en liza visiones, percepciones distintas que a veces se alimentan desde la religión, pero más que desde la religión, para no mancillar a ninguna, que no merecen tal consideración, perversiones y manipulaciones de la religión. Todo este escenario ha tenido también un reflejo muy interesante que dentro de las líneas de estudio nuestras está muy presente en cómo han ido evolucionando las famosas operaciones de paz y cómo ha ido evolucionando el famoso papel de la Organización de las Naciones Unidas. No eran lo mismo las primeras operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, es decir, cuando aquellos militares que eran desplegados en escenarios concretos lo eran para supervisar acuerdos de paz que se habían firmado, tratados de paz, comparado con escenarios como el actual, en el que, entre otros, muchos compatriotas nuestros están en escenarios tan volátiles como Malí, como Afganistán, como el Líbano, donde el tratado de paz no existe por ningún sitio, sino que simplemente, en el caso del Líbano, por ejemplo, lo que se ha hecho, entre otras cosas, con esa presencia importante de militares extranjeros bajo bandera de las Naciones Unidas, ha sido interrumpir un conflicto, una guerra. Además, una guerra, la de 2006, entre un Estado, Israel, y un actor no estatal, Hezbollah. Es un ejemplo magnífico para aterrizar en la realidad y en el futuro que nos espera. Desde luego, porque esto además nos lleva a ese concepto tan importante en Naciones Unidas como es el uso de la fuerza y a veces tan mal interpretado. Porque, claro, el uso ilegítimo de la fuerza es este del que estamos hablando, ¿no? La violencia desatada y restricta contra la población, etcétera. Pero las misiones de paz de nuestras Fuerzas Armadas y de todas las fuerzas que desempeñan un papel de pacificación, que a veces no es entendido por muchas personas, significaría un uso legítimo de la fuerza precisamente porque es para establecer la paz. Distinguiéndose, y tú me corregirás si me equivoco, entre, lo digo en inglés porque es la fórmula habitual, aunque inmediatamente lo traducimos al español,
el peacemaking, es decir, hacer la paz, el peace building, construir la paz, el peacekeeping, el mantenimiento de la paz, y el peace enforcing, que sería, digamos, el que suscita en determinadas personas, que sería la imposición de la paz. Porque es el dilema. ¿Usted qué prefiere? ¿Un conflicto abierto o por lo menos que haya algún tipo de institución legítima internacional que mantenga las condiciones de armisticio? Es que, claro, sería ya esa sí que sería la definición negativa, pero en sentido positivo de la paz, que por lo menos haya un armisticio. Y en este aspecto yo estoy segura de que las poblaciones afectadas, porque eso es con lo que tenemos que tener el compadecimiento, entendiendo el recto sentido, compadecimiento, que es padecer con las personas, hacernos solidarios y empáticos con las personas, pues en definitiva toda población sometida a una guerra está victimizada por su propia esencia, y en ese aspecto no debemos olvidar las imágenes de cuando entran los ejércitos de salvación. En concreto, en la Segunda Guerra Mundial, las personas que estaban sometidas pues veían a los ejércitos en realidad como liberadores, no como opresores. Y en fin, esta es ya digamos que un poco la pequeña conclusión. Efectivamente, en la evolución de las operaciones de paz en plural es donde mejor se estudian estas cosas. Y siempre, indudablemente, aunque nuestros oyentes lo saben de sobra, pero nunca está de más por parte de los docentes recordarlo, la sociedad internacional está formada por actores que fundamentalmente ya hasta el día de hoy, probablemente durante mucho tiempo, seguirán siendo los estados, y de ahí se deriva que siempre es necesaria una voluntad política fuerte, de actores fuertes, sostenida en el tiempo, si queremos vislumbrar soluciones o principios de solución para problemas y desafíos tan graves como aquellos de los que hemos estado hablando aquí hoy. Pues bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado, y dejamos en cualquier caso esta cuestión abierta porque merece una amplísima reflexión por parte de nuestros muy queridos y calificados oyentes. Con esta conclusión nos quedamos. Es necesaria la voluntad fuerte y sostenida de los Estados para vislumbrar soluciones a los conflictos internacionales, que no son pocos en la actualidad. Nos lo han contado dos de los internacionalistas de más prestigio en nuestro país, Paloma García Picazo y Carlos Echevarría, profesores de Relaciones Internacionales de la UNED y equipo docente de Cultura de Paz y Conflictos Internacionales, asignatura del trabajo fin de grado o TFG, que se ubica en el cuarto curso del Plan de Estudios del Grado en Ciencia Política y de la Administración de la UNED. Gracias por tu atención.